Bien, amado, pero usted está aquí esta mañana para recibir palabra, ¿verdad? Y usted vino con hambre por recibir eso. Aplauda al Señor si usted vino con hambre por recibir palabra de Dios. Bien. Qué lindo todo. ¿Cuántos estuvieron en la actividad con el profeta Marcos? Lindo, ¿no? Lindo tiempo, tremendo lo del jueves. La palabra que se improntó el viernes fue tremendo. Bueno, estoy muy todavía procesando todo eso que vivimos. Fue algo bien especial. Y quiero conectar con lo que el Espíritu Santo sé que me ha venido hablando. Tengo que reconocer que en mi mente o en mis planes tenía desarrollar una serie que quería comenzar el día de hoy. Quería hablar de la sabiduría y quiero arrancar una serie en cuanto a la sabiduría. Pero tengo que decir que desde hace unos 10 días me ha venido retumbando un verso, pero todo el tiempo, y tengo que reconocer que ese verso ni siquiera es que lo haya leído recientemente o que haya escuchado un mensaje recientemente o que haya estado en mis lecturas bíblicas a diario. Me ha llegado y me ha llegado y me ha llegado y me tiene muy asediado ese verso, y creo que es lo que quiero el Espíritu enseñar. Hoy voy a enseñar, le voy a pedir que usted esté muy atento a lo que vamos a enseñar. Le voy a pedir que usted tenga que anotar. En últimas, con su celular usted puede anotar. Pero usted está en Casa de Gloria y esta es una iglesia en la cual siempre venimos a aprender y venimos preparados y equipados. Juan capítulo 12, tenga la amabilidad, Juan capítulo 12, verso 35. Quiero que note lo que dice estas palabras, me gusta mucho. Mira lo que dice Jesús. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre ustedes. Anden entre tanto que tienen luz, para que no les sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas, ¿qué le pasa? Ni tiene ni idea para dónde va. Entre tanto que tengan luz, crean en la luz, para que sean hijos ¿de qué? Hijos de luz. Sigo el verso. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Verso 37. Dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué pasaba, hermano, con ese pueblo? ¿Qué pasaba? Dice: no creían. Uy, hermano, esto me impacta. A pesar, vuelvo a repetir el verso 37, de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían. Wow. Verso 38, que es el verso que me ha atormentado durante estos días, hermano. Literalmente ha convertido en un tormento. Dice: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Uf, hermano. Dice verso 39: por esto no podían creer. ¿Lo que dice? Por esto no pueden creer. Porque también dijo Isaías: cegó. Uy, hermano, ojo a esto, porque aquí voy a hablar de este tema. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Wow, hermano, vuelvo a repetirlo. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Wow, hermano. Verso 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Y mire lo que pasaba. Pero a causa de quién? De los fariseos, no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Verso 43, que está el verso más triste que le pueda pasar a una iglesia.
porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Vamos, hermano. Ahora vaya, por favor, aunque este será mi texto principal, pero como pasaje complementario, vaya a Hebreos capítulo 3. Y mira lo que dice el autor del libro de Hebreos, capítulo 3. Por lo cual, como dice, verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, dice el verso 8, no endurezcan sus corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Verso 10 que me parece tremendo. A causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando. ¿En dónde? En su corazón, y no han conocido mis caminos. Verso 11, hermano, terrible. Por tanto juré en mi ira, no entrarán. Dice, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué no cierra sus ojos por un momentito, Padre? Esta mañana, Señor, queremos conectarnos con la revelación que proviene de lo alto. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos escucharte, Señor. Queremos oírte, Señor, oír tu voz. Danos, Señor, la capacidad de poder entender los misterios, los secretos, los tesoros ocultos de tu palabra, y que estos sean revelados. Quita el velo en esta mañana, Señor, y danos acceso a un mover de revelación para que seamos edificados de una forma hermosa y maravillosa. Padre, yo te pido, Dios mío, trae revelación esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Y cuántos aman la palabra de Dios y lo creen? Celebrándolo con un aplauso, amado, por favor. Este es uno de los pasajes tal vez más complejos que tú puedas encontrar en los sagrados volúmenes. La Biblia menciona que el mensaje de Jesús no era creído. Por eso remembraba a Isaías diciendo, ¿quién ha creído? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? En la versión pechita, que la traje porque me gustó, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, Señor mío? ¿Y a quién ha sido manifestado el brazo de Dios? Por eso no podían creer, porque Isaías había dicho, sus ojos fueron cegados y su corazón fue entenebrecido, no sea que vean con sus ojos y entiendan en su corazón y se arrepientan y después yo lo restaure, dice la versión pechita. Y les decía que esto es un pasaje bastante complejo, porque capítulo 11 de Juan acontece una de las historias más impresionantes que tú puedas encontrar en los evangelios. ¿Lo recuerdan? ¿Qué pasó en Juan 11? ¿Cuántos recuerdan qué es lo que pasó en Juan 11? ¿Quién me lo puede decir? ¿Qué fue lo que pasó en Juan 11? Eso, pasó la resurrección de Lázaro. Es decir, que no pasó cualquier cosa. Pasó uno de los acontecimientos más impactantes, más extraordinarios, y tal vez la resurrección más notoria, porque de todas las resurrecciones que la Biblia menciona, que son cerca de 7 resurrecciones registradas en los sagrados volúmenes, la de Lázaro cobra vital significado e importancia por una razón: el muerto ya llevaba varios días de muerto. Porque en las otras resurrecciones la administración casi que fue instantánea, o a lo mejor tal vez el hijo de la tsunamita pasarían 1 o 2 días, que fue lo más lejano. Pero la de Lázaro, hermano, el cuerpo ya estaba en estado de composición. Dice la escritura que olía horrible ya el cuerpo de Lázaro. Es
decir, amado, un hombre 4 días de muerto, Jesús viene, lo resucita, todo eso fue notorio, fue el comentario en todo Jerusalén. Todo el mundo decía, ¿qué pasó aquí? Este profeta vino y como que hizo algo que nunca antes hemos visto. Un hombre de 4 días que olía terrible por su mortandad, ahora ha sido resucitado, amado. Y a pesar de que pasaron milagros impresionantes, que aconteció una resurrección extraordinaria, a pesar que los ojos de los cielos fueron abiertos, que se sanaron los enfermos, que la gente ya conocía de Jesús, porque estamos hablando que esto aconteció apenas unos cuantos días antes de que Jesús muriera. Estamos hablando que esto sucedió 6 días antes de la crucifixión de Jesús. Escúchame bien, se manifestó la gloria, se manifestó el poder. Jesús caminó sobre las aguas, multiplicó panes y peces. Esto toda esa gente lo sabía, pero algo pasó, que a pesar que esta generación, como nunca antes vio tanta gloria, ahora sí permaneció incrédula. No creían. Por eso Isaías lo vio y lo profetizó diciendo, ¿quién ha creído a este anuncio? ¿A quién se le reveló la manifestación del brazo de Dios? Está diciendo Isaías. Y aquí me encuentro con una verdad estremecedora, amado. No todos los que están expuestos a la gloria podrían terminando ser transformados por esa gloria. Y yo he aprendido esto, hermano, que cuando una persona está expuesto a milagros, gloria y poder, no necesariamente eso pueda traer transformación a una persona, porque hay gente que viven rodeados de la presencia de Dios, escuchan la palabra de Dios, presencian milagros, participan de servicios poderosos como nos pasó este jueves o este viernes, pero amado, no cambian. Porque su problema no está en la ausencia de gloria de Dios, de poder de Dios, sino que su problema está en la condición en que está su corazón. Por eso me impacta esta profecía cuando dice para que se cumpla, porque dice así el texto, para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías. Uy, hermano, para que se cumpliese la palabra, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le reveló el brazo del Señor? Mire que, amado, note que Cristo no fue rechazado por falta de evidencia. Los milagros lo acompañaron. Fue rechazado porque la revelación solamente llega a gente que tenga corazones dispuestos, corazón preparado para Dios. Isaías vio siglos antes que habrían personas que escucharían el mensaje, que verían los milagros y la evidencia del mensaje, pero que jamás lo recibirían y mucho menos lo entonarían y lo asimilarían para que su vida cambiara. Y esto, amado, me preocupa porque puede ser lo que le esté pasando a mucha gente. Porque, amado, noto lo que dice, las dos preguntas: ¿quién ha creído? Porque creer no es cuestión de aceptar información. Yo he aprendido que creer en Dios es un asunto de rendirse, es un asunto de obediencia, de permitir que la palabra termine gobernando mi vida. Porque mucha gente oye, pero no todos creen y no todos reciben el mensaje. Y me sorprende porque es que la gente viene a que sean liberados por Dios, pero no permiten que sean gobernados por Dios. Y yo he aprendido esto: liberación sin después ejercicio de gobierno no funciona, se daña la liberación después. La gente viene: pastor, ore por mí, o viene y busca el equipo de intercesión, ore por nosotros para que se vaya este tormento o este problema espiritual, este asedio de las tinieblas. Claro, oramos y seguramente se manifiesta la liberación. Pero debes de saber que para que esa liberación permanezca, perdure y se establezca o se afiance en ti, debes de ser gobernado y permitir que el Espíritu de Dios gobierne tu vida. Sin gobierno, eso, aplaude al Señor, hermano. Sin gobierno no hay liberación que aguante, hermano. No hay liberación que aguante.
todos vienen a la iglesia para ser inspirados. Y claro, nos inspira escuchar un buen mensaje, nos motiva a escuchar revelación o cosas, algo que nos motive. Pero una cosa es ser inspirado y otra cosa es ser direccionado por el Espíritu de Dios. Todos recibimos inspiración por las cosas que vemos, pero no todos reciben dirección por la intimidad que tengan con el Espíritu de Dios. Y ahí es donde encontramos que hay una fractura espiritual con la gente y con el Espíritu de Dios, porque entonces le pasa o le termina sucediendo como esta generación. Vieron los milagros, escucharon el mensaje del mejor predicador nunca antes visto en toda la historia, del mismísimo Jesús, y aún así ni creyeron, hermano. Bueno, eso me da consuelo. Si no le creyeron al mismo Jesús, como que bueno. Si yo predico y como que no recibo el mensaje, yo digo, bueno, al maestro de maestros también le pasó, ¿verdad? Pasa en la Biblia, pasa en Casa de Gloria y puede pasar con seguridad en muchas congregaciones. El problema, ¿dónde está, hermano? ¿Qué dice la Escritura? ¿A quién se le reveló? Hace 8 días hablábamos de la revelación. ¿A quién se le reveló? El brazo del Señor. Y ahí está el problema, hermano. Porque una cosa es que tú recibas información, otra cosa es que tú recibas revelación. El problema de la iglesia es que recibe información, bombazos de información, pero no abre su corazón para recibir revelación. Y aprende este principio, hermano: lo que no es revelado nunca podrá ser manifestado. ¿Quieres la manifestación de algo en tu vida? Primero se te tiene que revelar. Quiere que se te manifieste sanidad, restauración, prosperidad, lo que quiera que se te manifieste, primero debes de recibir la revelación para que esto luego posteriormente se convierta en una manifestación. Y la gente no ve manifestaciones porque no accesa a las revelaciones. Por eso aquí estaba diciendo: ¿quién creyó en el anuncio? ¿A quién se le reveló el brazo del Señor? Y recuerde que el brazo de Dios representa poder, representa milagros, salvación. Pero, amado, aquí hay un principio extraordinario. El brazo de Dios no se revela donde solamente haya curiosidad. Se revela donde haya entrega, pasión, donde haya fe, donde haya expectación, en donde la gente venga con hambre para recibir la revelación de lo que el brazo de Dios quiera hacer en su vida. Yo tengo que decirle esta realidad: el brazo de Dios está disponible para bendecirnos, para ayudarte, para salvarte, para bendecirte, pero es necesario que se te revele, amado. Muchos quieren ver milagros y después ahí sí creer. Pero Jesús invirtió la ecuación, y cuando se encuentra con Marta, la de Betania, en el capítulo 11 de Juan, ¿qué le dice Jesús a Marta? Le ha dicho: cree. No te he dicho que si crees, verás. Si crees, verás. No primero veas y luego creas. Jesús dijo: primero cree. Ahí está el problema de la gente. No ha sabido cultivar fe. Se cree, luego se ve las manifestaciones. El problema de la gente que viene a la iglesia esperando ver primero qué van a hacer, cuál será el milagro, cuál será la palabra profética. Y si entonces pasa el milagro, ahí sí entonces recibo el mensaje. No, amado. Por eso se cree, se recibe el mensaje, se cree y luego se ve la gloria. Por eso, amado, en este texto a mí me impacta que se menciona 2 grandes enemigos del poder y de la gloria de Dios, porque está diciendo el texto en Juan 12, en el verso 40, dice: por eso es que Dios cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Mira, te voy a decir esto, hermano, y anótalo ahí. Los 2 más grandes enemigos que tú tienes de tu relación con Dios se llama ceguera espiritual y se llama dureza de corazón. ¿Cómo se llaman, hermano? Los 2 grandes enemigos. ¿Cómo? Número 1, ¿cómo se llama? Número 2, ¿cómo se llama? Dureza. Lo que pasa es que la gente dice: no, yo no tengo eso. La gente que dice: yo no tengo eso, son más ciegos y más duros de lo que usted pueda creer.
más, te voy a decir la realidad. No toda ceguera es igual. No toda dureza es igual. Es más, la ceguera es progresiva y va por ciertos niveles. Te los voy a mencionar. Anótalos ahí, por favor. Anótalo. Oro a Dios para que esto sea luz. Dice la Escritura, conocemos la verdad y la verdad nos libera. Oro para que esta verdad te pueda liberar de toda ceguera y toda dureza. Nivel número 1 de ceguera espiritual. Número 1, la ceguera por ignorancia. ¿Por cuál, hermano? Por ignorancia. Gente que no conoce la verdad. Como Pablo, que dice la Escritura que él se creía saber de las cosas de Dios. Dice la Escritura que él fue formado por el mejor teólogo de la época, por Gamaliel. Pero aún así, a pesar de que él creía saber, él aún así perseguía a la iglesia. Y él reconoce que estaba cegado. Persiguió sin entender. No entendió hasta que conoció a Cristo personalmente. Hay gente, amado, que no conoce. Como no conoce porque no accesa a la revelación, esa ignorancia lo mantiene ciego en Dios. No le deja ver lo que Dios le quiere entregar. No le deja ver su identidad. Aquella persona que no conoce las cosas espirituales, no se le ha revelado su condición de hijo de Dios. Y si no se le ha revelado su condición de hijo de Dios, si no ha recibido la identidad de hijo, ¿cómo puede reclamar posteriormente en Dios herencia de lo alto, amado? Si tú quieres herencia de Dios, ¿cuántos quisieran una herencia de Dios? Lo primero es que se tiene que revelar a Dios como Padre y a ti como hijo. Pero como no tiene la revelación de la paternidad en Dios, no hay herencia. Y esa ignorancia, hermano, es lo que hace que la gente, al estar cegado, no pueda accesar a bajar los diseños de Dios o a bajar lo que Dios quiere entregarle a su existencia. Número 2, segundo nivel de ceguera espiritual, anótelo ahí. La ceguera por incredulidad. Por incredulidad. Es decir, ven la evidencia, pero decidieron no creer. Ahí estaban los judíos. Vieron los milagros. Vieron las resurrecciones. Nunca antes alguien había resucitado por causa de un hombre de Dios. Pero lo vieron. Y a pesar de que lo vieron, ¿qué decisión tomaron ellos? No creer. Buscaban explicaciones humanas, buscaban lo que fuera. Porque la ignorancia a veces también es una decisión, hermano. Perdón, la incredulidad es una decisión. La gente decide si cree o no cree. A mí me impacta, hermano. Gente que ha venido a la iglesia, nos ha pasado, que ha visto milagros aquí en la iglesia. Le voy a decir esta realidad más dolorosa y más triste, que aún entristece mi corazón, pero eso pasa. Gente que viene, pastora Yolanda, y le ministramos liberación. Y hay algunas liberaciones que tengo que reconocer que son un poquito maluquitas, ¿verdad? Algo maluquitas, algo incómodas, algo desagradables. Pero lo ven. Y todavía la gente cree que es show, que es esquizofrenia, que es emociones, que hasta son pagados por nosotros para impresionar a la gente. Algunos han creído eso. Lo ven, pero deciden no creerlo. Hemos presentado testimonios de milagros. ¿Cuántos han escuchado testimonios, hermano? Y es impresionante. La gente recibe el testimonio y a un hermano le cuesta creer con la evidencia, hermano. Con la evidencia. Alguien me decía el jueves o el viernes, no recuerdo, que me dice: pastor, yo tengo que hablar con usted porque usted oró por el niño. El niño tenía el tumor y el niño no podía caminar, no podía hacer, estaba el tumor en la cabeza, estaba inconsciente. Ustedes oraron, clamaron, el tumor es impresionante, desapareció, el niño volvió en sí, el niño fue sanado, pastor, gracias. Escúcheme bien, y a pesar de que pasan ese tipo de cosas en Casa de Gloria o en iglesias en donde se mueve el poder de Dios, uno cuenta este tipo de cosas. Pasamos
escuchamos el testimonio y hay gente que en su corazón ya decidió no creer. Eso es porque es un niño y los niños se recuperan y los niños tienen la capacidad de recuperarse, pero si fueron viejitos o no pasaría. Y empiezan, hermano, a buscar cualquier tipo de argumentación para decidir no creer a lo que Dios quiere manifestar en su vida. Número 3. Voy en la 3, ¿verdad? Ceguera, anótelo ahí. La ceguera que viene por el orgullo. Por el orgullo. Hermano, y esta es peor. Porque en este nivel de ceguera le pasa a gente que creen que ya lo saben todo. Y como creen que ya lo saben todo, entonces piensan que no necesitan aprender más. Eso era lo que le pasaba a los fariseos. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Que se creían que sabían mucho. Y que ahora que venía Jesús introduciendo nuevas revelaciones, la revelación de la paternidad, porque Él llamaba a Dios Padre, nadie antes lo había hecho. Él introdujo la revelación de paternidad y todos decían, pero ¿quién se cree este? Que llama a Dios como su Padre y se cree como si fuera su Hijo. Y entonces, por causa de su orgullo en su conocimiento, amados, se volvieron ciegos. Se creían que lo sabían todo, y entre más se creían sabios, más ciegos todavía se volvían. A mí me impacta, porque Jesús les habló diciendo, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, mas porque ustedes dicen vemos, su pecado todavía permanece más en ustedes, les dijo Jesús a los fariseos. Hermano, cuando tú desde tu falsa sabiduría empiezas a juzgar las cosas de Dios y quieres meter tu conocimiento, tu sabiduría, tu experiencia y acomodarle las cosas de Dios y reducir las cosas de Dios a tu conocimiento, a tu sabiduría, déjame decirte, estás envuelto en una aura de orgullo, y ese orgullo te va a cegar. Hay gente, hermano, que entonces quiere juzgar todo lo que está en la Biblia tocante a todo lo que ha aprendido. Gente que ha recibido cierta información, gente que se ha preparado en ciertos estamentos educativos, y entonces toda esa sabiduría o conocimiento, cuando llegan a la iglesia y se exponen a la palabra de Dios, quieren sopesar todo lo que está en la Biblia, en la palabra de Dios, a lo que aprendieron en los claustros universitarios o en los claustros educativos. Amado, y tienes que saber esto, hermano: palabra de Dios es palabra de Dios. Yo celebro y valoro a la gente, amado, que ama la palabra de Dios y la pone por encima de todas las cosas, hermano, por encima de todo, hermano. Yo no estoy diciendo que no tenga que prepararse, yo no estoy diciendo que no tenga que educarse. Estudie, capacítese, prepárese, haga posgrado, magíster, doctorado. Claro que sí, hermano, yo promuevo ello, bendigo todo ello, pero tiene que saber, hermano, que la ciencia humana, la ciencia nunca estará por encima de la bendita palabra de Dios, hermano. Escúchame bien, hay gente que dice eso, aplauda al Señor. Hay gente que dice, hermano, que son infalibles. Hay gente que piensa, hermano, que la ciencia es infalible y que no se equivoca. Hay gente que piensa que el conocimiento es infalible y que no se equivoca. Pero déjeme decirle, hasta la ciencia puede fallar, hermano. Hasta la gente se puede equivocar. Pero tengo que decir una realidad. La Biblia dice, cielo y tierra pasará, científicos pasarán, gente de renombre pasará, el filósofo pasará, pero hay algo que nunca dejará de ser, y es la palabra de Dios. Contra la palabra de Dios, amado, no hay nada que se pueda contender contra ella, hermano. Se pueden levantar pseudo pensadores para tratar de cuestionarla, criticarla o censurarla, pero es una realidad. Entre más su orgullo en su conocimiento lo lleva a debatir la palabra de Dios, más ciegos están, tan cegados. Hay ceguera en su espíritu, en sus ojos. No pueden ver lo que Dios quiere traer a sus vidas. El problema de los fariseos fue su orgullo. Su orgullo los cegaba. Por eso es que orgullo vuelve imposible la revelación. Y número 4, cuarto nivel de ceguera, que es la más triste, hermano, la que más me preocupa. La que más me preocupa. Y es la ceguera que viene como castigo de Dios.
como juicio de Dios. Número 4, la ceguera que viene por castigo. Y ahí entra lo que dice el verso 40, que me impacta. Cuando dice, póngame el verso 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y después se conviertan. Mire esto, mire por qué Dios cegaba a la gente, para que no se conviertan y para que no recibieran milagros. Uy, hermano, escúchame, porque es que una cosa es que tú seas ciego por lo que hemos hablado, por tu orgullo, por tu incredulidad o por tu ignorancia. Pero otra cosa es que Dios te entregue a la ceguera. Que Dios mismo diga, yo ya no quiero que este hombre accese a las profundas revelaciones que tengo para darle al pueblo, y lo ciega. No le permita que le entre la revelación. Y la Biblia dice que esto pasa con un propósito, para que ya ni siquiera la salvación la entiendan, que ni siquiera reciban el entendimiento para que ellos sientan la necesidad de ser salvos. Oye, hermano, venga, déjeme decirle que se pierda la salvación de alguien porque Dios lo entregó a ceguera espiritual. Déjeme decirle que eso pasa porque definitivamente ya estás por fuera de toda gracia del cielo. Cuando a alguien ya no le está resplandeciendo la luz revelacional para que entienda lo que está en la palabra de Dios, porque Dios lo entregó a ceguera, déjeme decirles, porque esa persona ya está a punto de que algo muy malo le acontezca. Cuando alguien cae en ceguera espiritual por causa de que Dios lo entregó a ceguera, es porque viene un juicio inmediato sobre esa persona. Es inminente el juicio. Cuando Dios entrega a una población, escúcheme, hablo con los entendidos de Casa de Gloria, digan amén los entendidos. Cuando Dios entrega a una iglesia, a una población, a un territorio, a ceguera espiritual, es porque es inminente el juicio que viene o a esa iglesia o a ese territorio. Es inminente, es inminente. La peor ceguera que tú puedes tener es porque Dios te la puso. Porque lo que viene, hermano, dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ahora, le dije que el Señor, no tengo tiempo, necesito avanzar. Dice la Escritura en el verso 40 que Dios lo entregó a ceguera. ¿Y a qué más los entregó? Dureza. Le dije que habían dos grandes males que le pasan a la iglesia. ¿Cuáles fueron los dos grandes males? Se lo dije. La ceguera y la dureza. Esa es peor que la ceguera. Si de por sí la ceguera es fea, es maluca, la dureza de corazón es la peor. Por dureza de corazón, amado, la gente ha perdido tantas oportunidades. Ya le hablo de eso. Pero tienes que saber que también la dureza, así como la ceguera, también tiene varios niveles. Anótelos ahí, se los quiero mencionar. Oro a Dios para que esta verdad revelacional te haga libre. Como dice el texto, conocemos la verdad. Primer nivel de dureza de corazón: cuando tu sensibilidad espiritual se disminuye. ¿Hay alguna convicción? En este nivel hay alguna convicción. Empiezas a disminuirse, empieza a socavarse. El interés como que empieza a apagarse. Como que ya como que venir a la iglesia, pues sí, tu convicción te dice que hay que venir, pero no estás como tan motivado, como que ya no estás muy amañado en la iglesia, como que si se te presenta otro plan alternativo dominical, eso estará mejor que venir a la iglesia. Y esa es una realidad, hermano. Cuando se te llega una oportunidad alternativa de venir a la iglesia un domingo y eliges esa alternativa, está bien que pase un domingo, puede pasar, pero que pase ya todas las veces y se convierta en la regla de tu vida, eso indica una realidad. Tu corazón se está endureciendo para con Dios. Se está endureciendo.
Cuando tú empiezas a perder interés por la iglesia, por las cosas de Dios, por la lectura de la palabra, por la adoración, tu corazón está empezando a endurecerse. Segundo nivel de dureza de corazón. Segundo nivel, cuando empieza a manifestarse ya un rechazo. Ya es un rechazo voluntario. Primero comenzó con un desinterés, pero ahora el desinterés empezó a mutar y ya empezó a nacer un rechazo. Entonces la gente ya no solamente ha perdido la sensibilidad, ahora ya entonces ya rechaza el mensaje, ya es incluso hasta ya como que no lo recibe, como que vamos a orar, no quiero que oren por mí, ven a la iglesia, no, yo no quiero ir, voy cuando me nazca. Escúcheme, esta frase la he escuchado muchas veces, voy a la iglesia cuando me nazca volver a la iglesia. Eso evidencia una realidad, esa persona tal se le endureció el corazón, está duro de corazón. Un alguien amado que ya empieza a rechazar las cosas del evangelio, empieza ya como a oponerse a las cosas del Señor, amado, ya su dureza se incrementó. Por eso le dije que la dureza de corazón es progresiva, va por ciertos niveles. No es que comiences de la noche a la mañana, te convertiste en un duro de corazón. La dureza de corazón va creciendo en la gente. Tercer nivel de dureza, ¿verdad? Tercer nivel. Esta vez sí los anoté, por eso no me equivoco. Antes me equivocaba, cuarto, tercero, esta vez sí lo anoté. Cuando ya hay una resistencia y hay un ataque, resistes y atacas. Entonces, como cada vez el mensaje produce menos impacto, la conciencia se cauteriza. La Biblia habla en Romanos acerca de la cauterización de la conciencia, ¿lo recuerdan? Dice la escritura que de tanto pecar la gente, su conciencia se les ha cauterizado. ¿Y qué es cauterizar? El concepto de cauterizar es que una herida se expone a fuego para que esto quede ahí ya sellado, quieto, ¿verdad? Y no produzca dolor. Así le pasa a la conciencia, se cauteriza de tal manera que cuando alguien comete un pecado ya no siente dolor, no se siente mal. Un alguien así, que peca y peca y peca y no siente dolor, evidencia una realidad: su corazón se endureció ya. Corazón duro, se endureció el corazón. Si tú le hablas mal a alguien y lo ofendes y no te sientes mal por lo que estás haciendo, significa que tu corazón se endureció. Si tú entonces traicionas a tu pareja y buscas a otra pareja y entonces la traicionas, eres infiel y ya no sientes nada, eso indica una realidad: tu corazón se endureció. Es dureza del corazón. Y entonces, como ya se rechaza, empieza a atacar, ya se burla, ya critica, persigue las cosas de Dios, todo lo critica. Amado, escúcheme, un alguien duro de corazón es alguien que llega a la iglesia y llega bajo un espíritu crítico, no bajo un espíritu constructivo. Todo lo censura, todo lo critica, a su parecer, a su concepto, todo está mal. Mira, yo te voy a decir esta realidad. Ver los puntos negros y grisáceos de Casa de Gloria, permítame decirle, es muy fácil, hermano. Es muy fácil. ¿Por qué es muy fácil? Porque los hay. ¿Usted cree que Casa de Gloria es una iglesia perfecta? Somos la iglesia perfecta para gente imperfecta, es uno de nuestros lemas, ¿verdad? Pero somos una iglesia imperfecta porque tú estás acá y porque todos estamos acá también, por supuesto, porque somos imperfectos. Buscar críticas es muy fácil. Criticarme a mí, hermano, es muy fácil, hermano. Es muy fácil. Usted puede criticarme hasta como estoy vestido hoy, hermano, si quiere. Critíqueme, usted cómo se va a vestir, pastor. Los pastores se visten con saco, con corbata y demás. Hasta critícame si quiere. Tú puedes, hermano, poner todo a juicio.
Pero cuando tú ya llegas en una actitud crítica y no evalúas lo que hace Dios acá, y para ti está por encima tu crítica que por lo que hizo Dios un domingo aquí, déjame decirte su evidencia: dureza de corazón. Porque aunque en las imperfecciones evidencian de que necesitamos mejorar, también evidencia que si Dios se mueve, significa que Dios está con nosotros y que está en este sitio. Y usted viene aquí a buscar la perfección de nosotros o a buscar lo que Dios está haciendo. Yo creo que usted viene a buscar lo que Dios hace, hermano. Venga con un espíritu dispuesto a encontrarse con Dios y usted va a salir bendecido de aquí. Viene usted, si usted viene con espíritu crítico, de censurar, de hablar mal, de mirar las imperfecciones, usted saldrá de aquí enojado, cargado, pero es evidencia una realidad que hace rato ya está pasando en usted, y es que usted se está endureciendo en su corazón. Cuarto nivel. El cuarto nivel de dureza es parecido al cuarto nivel de ceguera, que me parece triste. Y es, ya usted lo sabe, cuando la dureza viene por castigo o por juicio de Dios, porque Dios lo entrega a dureza de corazón. Mira, David en uno de sus salmos oraba diciéndole al Señor: Señor, entrégalos a dureza de corazón. ¿Por qué David oraba para que sus enemigos se volvieran más duros de corazón? ¿Por qué David oraba por eso? Porque él sabía que una persona que fuera entregado por Dios a dureza de corazón ya no tenía posibilidad con Dios. Ya Dios no le escucharía más. Ya estaría por fuera de la gracia de Dios. Por eso David utilizaba la estrategia de la dureza de corazón frente a sus enemigos y decía: a este que alguna vez temió de Dios, que alguna vez buscaba de Dios, que alguna vez iba al tabernáculo a sacrificar a Dios, a ese, Señor, yo te pido, entrégalo a dureza de corazón. Mira la estrategia. David sabía pelear estratégicamente en el espíritu. ¿Y por qué lo hacía? Porque él sabía que Dios desecha a alguien que ya lo entregó a dureza y a ceguera. Hermano, escúchame, cuando a alguien Dios lo entregó a ceguera espiritual y a dureza de corazón, ya es una persona prácticamente desechada por Dios. La Biblia enseña que Dios resiste persistentemente a los orgullosos, a los obstinados, no porque disfrute rechazar personas, sino porque ellos entregaron inicialmente su vida a la dureza, y fue tanto que Dios dice: pues se persisten en estar en su dureza, pues los entrego definitivamente a dureza. Y cuando Dios los entrega a dureza, no hay marcha atrás, no hay reversa. Acuérdese, hermano, acuérdese de Faraón. ¿Cuántos recuerdan a Faraón, el que combatió contra Moisés, el que se enfrentó a Moisés? La Biblia dice: pasaba una plaga. ¿Y qué pasaba después de la plaga con el corazón de Faraón? ¿Lo recuerda? La Biblia menciona qué pasaba con el Faraón. Dice la Escritura que se endurecía más y se endurecía. Venía otra plaga y más se endurecía y más se endurecía. En vez de llevar la plaga al arrepentimiento, más se endurecía. Y la Biblia dice algo tremendo, hermano. Dice que esta dureza venía de parte de Dios, porque el juicio contra Egipto era inminente. Uy, hermano, cada oportunidad de plaga era para que se arrepintiera, pero se endureció el corazón una y otra vez. Y llega un momento en donde Dios dice: no más, ya no hay retorno. La Biblia dice que todos esos primogénitos fueron destruidos, y el mismo Faraón junto con su ejército terminó acá aplastado, sepultado por las aguas en el Mar Rojo. Su dureza lo llevó a eso. Acuérdese de Saúl, hermano. ¿Cuántos se acuerdan de Saúl, el primer monarca de Israel? La Biblia dice que comienza humilde, pero ¿cómo terminó él? Terminó rebelde. La Biblia menciona que cada acto de desobediencia endureció más el corazón de Saúl. Tan así que dice la Escritura
que Dios le habla a Samuel diciéndole: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Yo ya me he provisto de otro rey, porque a este Saúl lo he desechado. Uy, hermano. Y quiero decir que esto no fue una decisión repentina. Fue una decisión que se cocinó bajo muchos años de resistencia de este hombre por desarrollar dureza en su corazón. Dureza. Por eso le estoy diciendo que de los más grandes enemigos que usted tiene como creyente es la ceguera. ¿Y qué más? Por eso Jesús combatía a los fariseos. ¿Por qué los combatía? Por su ceguera y por su dureza. Veían milagros más que cualquier otra generación, pero terminaron crucificando a Jesús. Por eso, amado, escúchame bien. Dios mío, ora a Dios para que esto te pueda entrar y produzca incluso temor de Dios. Cuando se manifiesta una gloria muy fuerte, y esta gloria no es valorada, no es amada y apreciada, esa gloria se convierte después en juicio para las personas que presenciaron un alto nivel de gloria. La gloria de Dios es una bendición, pero también es un problema. Porque cuando no es valorada, cuando no es apreciada, cuando no es amada y no es recibida, la gloria que tú desechas es la misma gloria que después te juzga. Y después de que te juzga, hermano, mira, acuérdate de la gente de Israel en el desierto. ¿Cuántos se acuerdan del desierto? De la gente que estuvo en el desierto. Dígame, ¿vieron gloria o no vieron gloria? Mira, escúchame, fue la generación bíblica que mayor gloria vio. Nayiber, la mayor gloria fue esa generación. Amado, nadie ha visto tanta gloria. Ver cómo se abría el mar, ver las plagas que azotó Dios a Egipto, ver todo lo que pasó en el desierto, ver cómo la nube se posaba en el día, cómo apareció una columna de fuego, hermano, sin haber gas, sin haber ningún tipo de combustible que la encendiera. Una columna grande, amado, todos los días, que llegara maná, alimento todos los días. Esta gente vio eso, hermano. Esa gente vio cuando la tierra se abrió y se tragó a los hijos de Coré cuando se rebelaron. Esta gente, amado, vio como cuando de la voz de Dios aparecían truenos y demás, escucharon la voz de Dios y se atemorizaron. Vieron muchas cosas que usted y yo, que aunque hemos visto gloria, nunca la hemos visto. ¿O no? ¿O cuántos aquí han visto un mar que se divida de par en par, hermano? ¿Usted ha visto eso alguna vez? Usted no lo ha visto, yo tampoco, hermano. Tampoco lo he visto. Pero esta gente, hermano, lo vio, lo presenció, fueron testigos de esto. Entraron al desierto, mucha gloria, muchos milagros. Pregunta: fueron personas transformadas, fueron personas santas, fueron personas que amaban a Dios, fueron personas consagradas, fueron personas dedicadas, fueron personas que valoraban la intimidad con Dios, fueron personas que estaban en oración 1 o 2 horas al día. ¿Pasaba eso con ellos? No. Por eso es que estar expuesto a la gloria de Dios no significa que eso te vaya a transformar, porque es un asunto de corazón. La Biblia dice, leíamos en Hebreos, dice que esta gente dice: no endurezcan sus corazones como en el día de la provocación en el desierto, que la gente endureció su corazón y por eso no entraron al reposo de Dios, no entraron a la promesa, no entraron a la tierra prometida, no entraron. ¿Y por qué no entraron, hermano? No porque Dios no pudiera, por la dureza de ellos, hermano. Yo tengo que decir esto, hermano, no es vanagloria de nosotros, no es vanagloria mía, pero yo tengo que reconocer que aquí en Casa de Gloria se mueve la gloria de Dios, hermano. Se mueve la unción de Dios. Eso, celebra a Dios, hermano. Aquí se mueve, está la gloria de Dios, hermano. Está la gloria. Pero tengo que reconocer que aunque hay gloria de Dios,
también es cierto que no es que se vea tanta transformación en la gente y en las personas. Y es ahí cuando entramos en problemas. Porque al que estés expuesto a una gloria, al que tú vengas a una iglesia avivada, en donde el Espíritu de Dios se mueva, en donde la revelación se mueva, eso no significa entonces que ya tú tengas todas las cosas en Dios ganadas para ti. Porque esto no es un asunto en donde tú te congregues, esto es un asunto en donde desarrolles un corazón dispuesto para Dios, un corazón correcto para Dios. Lo que más trabaja el diablo contigo es endurecer tu corazón. Lo que más el enemigo hará su esfuerzo es ensegarte espiritualmente para que no veas las revelaciones que Dios quiere traer sobre ti. Tanto más se te predica o se le predica a la gente, le entra por ahí, le sale por allá, porque no recibe la revelación. Hemos hablado tantos domingos acerca del lugar secreto y de los tesoros que Dios quiere traer a la gente en el lugar secreto, pero tanto exponemos profundas revelaciones del lugar secreto, pero la gente decide en su corazón por su dureza no entrar en el secreto de Dios. Como que el diablo les dice una mentira del diablo. ¿Sabe qué le habla el diablo a la gente? Le dice, pues que el pastor y el equipo de intercesión entren en el secreto y después oren por nosotros para que me den lo que yo no quiero conseguir en el lugar secreto por mi pereza y por mi sueño. Así no funciona, amado. Por eso, un alguien que cae en dureza, un alguien que cae en ceguera, es un alguien que se expone a juicios, Mira, Jesús está siendo torturado por fariseos o entregado a juicio por ellos. La Biblia dice que él está cargando la cruz y va camino al Gólgota. Sale de la fortaleza de Antonia, golpeado, masacrado, ensangrentado, torturado, después de sufrir la espantosa flagelación que él vivió. ¿Cuántos recuerdan ese escenario? Y dice la Biblia que mientras él va con su cruz camino de la fortaleza de Antonia al Gólgota, se aparecen unas mujeres. ¿Y qué hacen las mujeres cuando lo ven así? ¿Lo recuerdan? ¿Qué hacen? La Biblia dice que lloran por él, sienten como una compasión. Y dice, si tico Jesús, mire cómo está ensangrentado, cómo está de mal. Y se lamentan por el sufrimiento de Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Y no fue una respuesta vengativa, no fue una respuesta en revancha, porque recuerde que aún en la cruz él pudo perdonar a sus enemigos y torturadores. No fue una respuesta, pero ¿qué fue lo que le digo a aquellas mujeres? ¿Lo recuerda? No lloren por mí, lloren por sus hijos, porque lo que va a venir es algo más terrible que lo que ustedes están viendo en este momento. Año 78, vendría dos generales romanos, Tito y Vespasiano, acabarían con Jerusalén, la destruirían. Comenzaría lo que se llamó la deportación, que duró cerca de 1900 años, hermano. Hasta en el año 48 fue que regresaron. Pero hay que decir la realidad. Desde el año 78, 80, Tito Vespasiano, hermano, expulsó a esa gente, acabó con Israel. Se cumplió la profecía de Jesús. Fueron los hijos de aquellas mujeres quienes llorarían lo que le acontecería a aquella ciudad y lo que sufrirían ellos, y todo. ¿Cuántos lo recuerdan? Y la dureza de corazón, no se preocupe, no se angustie, si se va la luz usted me sigue a mí. Y la dureza de corazón generó que se activara juicio sobre ellos. Por eso Jesús le diría a Jerusalén, le digo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Cuánto quise como la gallina juntar a sus polluelos, juntarte a ti.
y le dice así: pero por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, no conociste ceguera, no conociste, dice, lo que va a venir será. La visitación que los iba a bendecir por ceguera fue rechazada, por dureza de corazón no fue recibida, y por causa de eso se desató el juicio. Yo no quiero hablar de juicios y demás, hermano, pero tengo que decir esto: Dios está con la tierra en modo juicio. Y no es una revelación de profeta, o porque lo diga yo, o porque lo diga Dionis de la Rosa, o porque lo diga otros profetas. Es porque la Biblia lo dice, que estos tiempos finales estarían marcados por juicios. Ahora, peor aún, ¿sabe cuál es el problema del juicio de Dios? Pregúnteme, ¿cuál es el problema, pastor? Pregúnteme, ¿cuál es el problema? No, pero venga, usted no está conectado conmigo, ¿verdad? A ver, usted que, pregúnteme, ¿cuál es el problema del juicio, pastor? Pregúnteme. No, me voy a quedar aquí predicando. Me identifico con ustedes. No. El problema del juicio es que dice la Escritura que el juicio de Dios comienza ¿por dónde? Por la casa de Dios. Usted dirá, pero ¿por qué es injusto? También pienso lo mismo. Me identifico y me solidarizo contigo, ¿verdad? Pero es lo que dice la Biblia, y es lo que Dios estableció. Y la Escritura dice que cuando vienen los juicios de Dios, los primeros en recibir el juicio, o por donde inicia el juicio, la casa, hermano. ¿Y cuál es la casa? Nosotros, Nayib, la iglesia, el pueblo de Dios. Y entonces Dios viene y busca quiénes son los ciegos y quiénes son los duros de corazón. Y por ahí comienza, hermano. Mire, yo no soy una persona de hablar de juicio. Me considero un pastor que amo a la gente, que oro por la gente, que me consagro para orar por la gente, que me doy batallas en guerra por la vida de la gente, hermano. Yo lo he hecho, hermano. Me he gastado ayunos, hermano. He sacrificado salud ayunando, hermano, por el bienestar de las personas. Me considero alguien así. Soy una persona a la cual yo me he visto, hermano, como que interponiéndome en donde le digo a Dios: no lo hagas, no mates a la gente. Por eso le digo que no soy así, pero tengo que reconocer que cuando la gente, como Moisés, tengo que reconocer que cuando la gente entra en dureza y en ceguera, le pasa lo que le pasa a esta gente, a los fariseos. Por eso la profecía de Isaías es tan impactante. ¿Quién ha creído en nuestro mensaje, en nuestro anuncio? ¿A quién se le reveló la manifestación del brazo de Dios? ¿A quién? Y dice, Dios los entregó a ceguera, Dios los entregó a la dureza. Mira, tengo que decirte esto, casa de gloria. Puede ser, evalúalo tú, puede ser que estés perdiendo sensibilidad, o puede ser que estés rechazando, o puede ser que estés ya atacando, resistiendo. Está bien, pero estás a tiempo. Si ya Dios te entregó, hermano, cuando Dios te entrega a la ceguera, a la dureza, el juicio es inminente, hermano. El juicio es inminente. Pero todavía mientras puedas tú revertir la dureza y decir, sí, ya venga, ya voy a dejar de jugar con las cosas de Dios y voy a poner las cosas de Dios en serio. Puede ser que tal vez tengas algo de ignorancia y no veas. Puede ser que todavía te cueste creer y por eso no veas. Puede ser que tu orgullo no te deje ver. Aún estás a tiempo. Renuncia
a esa ignorancia, a esa incredulidad, a ese orgullo, renuncia antes que seas entregado por Dios a la ceguera espiritual, porque no hay nada más que hacer después de ello. No se puede debatir, no se puede hablar de Dios, no se puede predicarle a un alguien que Dios lo entregó a dureza y a ceguera espiritual. No se puede. ¿Qué te quiero decir, casa de gloria? ¿Qué te quiero decir? Vuélvete una persona enseñable. Dígame amén a eso. Vuelve una persona enseñable. Vuélvase una persona de estar en el lugar secreto todos los días. Lo hemos hablado. Yo creo que pronto voy a sacar un material tocante de eso, porque he hablado tanto del lugar secreto que ya tengo para compilar un material para ello. Pero tienes que saber, intimidad con Dios mantiene tus ojos espirituales aperturados. Amado, y valore. Y cierro con esto. Ya los salmistas están acá arriba. Gracias. Valore la gloria de Dios. Valórela. ¿Cuántos quieren valorar la gloria de Dios? A mí me parece muy triste ese verso final que leímos. Y quiero que me lo pongan en pantalla, el verso 43. Verso 43, póngamelo. Juan 12, verso 43. Que me parece tal vez de los versos más tristes. ¿Qué le pasaba a esa gente, hermano? Amaban más que. ¿Amaban qué más que? La gloria de los hombres. ¿Que la qué? Que la misma gloria de Dios, hermano. Qué triste, hermano. Qué doloroso. Qué triste. Que venga aquí la gloria de Dios, que descienda la presencia de Dios y no sea valorada, no sea apreciada. Y quieran mejor estar con los hombres porque valoran más los hombres que la gloria de Dios. Mire, escúcheme. Hay gente que no trae invitados. Pregúnteme, ¿por qué no traen invitados? Pregúnteme. ¿Qué pasó? Pregúnteme, ¿por qué no traen invitados a la gente? Pregúnteme, ¿por qué? ¿Quieres saber por qué no traen invitados? ¿Quieres saber por qué no traen invitados a la gente? ¿Quieres saber? ¿Tú quieres saber por qué la gente no trae invitados? ¿Tú quieres saber por qué la gente no trae invitados? ¿Sabes por qué la gente no quiere traer invitados a casa de gloria? ¿Tú quieres saber por qué? Porque se incomodan con la gloria de Dios. Les da pena la gloria de Dios. Se avergüenzan cuando la gloria de Dios desciende aquí. Y entonces, como desea la gloria de los hombres, dicen: no, yo no llevo a alguien a la iglesia, porque capaz que cae la gloria de Dios y a alguno le da por hablar en lenguas y traigo a mi invitado, y qué pena con mi invitado. Prefiero la gloria del hombre antes que la gloria de Dios. Yo no traigo invitados porque entonces capaz que cae la gloria y entonces empiezan a orar y un demonio se manifiesta y empieza a rebotarse, empieza a gritar, y qué pena con mi invitado. Prefiero yo mantener mi gloria, o que esa persona me tenga en gloria. Valoro más el pensamiento y la opinión de esa persona antes que caiga la gloria de Dios. Si tú eres de esa persona, déjame decirte, eso evidencia dos cosas. Número uno, eres un ciego espiritual. Número dos, eres un duro de corazón. Ciego y duro. Prefieres la gloria de los hombres y no valorar la gloria de Dios. ¿Sabes qué? Eres una persona así. Es una persona insensible. Y es una persona que no toma en cuenta el esfuerzo que se hace
Porque usted no sabe cuánto este equipo aquí que está en primera línea, sabe cuánto, hermano, ellos invierten orando todos los días. ¿Desde qué hora están orando ustedes? Desde las 4, hermano, y dándole todos los días, hermano. 4, 5, 6 de la mañana, oren por usted, piden usted, algunos de ustedes que me escriben, pastor, ore por mí, yo les paso la petición a ustedes, amados, ayúdenme a orar. Ahí se reúnen orando y orando. ¿Usted cree que eso no cuesta, hermano? Estos muchachos, hermano, ¿sabe desde qué hora? Son los primeros en llegar aquí el domingo. Están desde temprano aquí cantando, ensayando, todo para que salga aquí a punto, hermano. A veces no se les sale, hermano, las cosas como quisiera, y de pronto entonces sonó mal algún momento el sonido. Fácil, se juzga, se critica. Pero cuántas veces ellos tienen que ensayar, ellos tienen que orar, hacen su devocional a diario. Yo los tengo todo el tiempo haciendo sus devocionales, les reviso sus devocionales. Ellos están, hermano, bajo un régimen, hermano, literal, para que cuando canten y adoren, hermano, usted sienta lo que siente cuando se adora aquí, hermano. Pero yo no traigo a nadie porque capaz que se emocionan los muchachos, se emociona el pastor, se emociona la pastora Yolanda, se emociona en la pastora, y entonces empiezan a profetizar, y entonces hablan en lenguas, y entonces como empiezan a hablar en lenguas, hoy no, qué pena con la gente, qué pena con mi invitado, qué pena con alguien que venga a la iglesia y vea eso. Prefiero valorar o amar más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Como Nicodemo o como José de Arimatea, que para que los fariseos no se enojaban, ¿cómo iban a encontrarse con Jesús? ¿Lo recuerdan? A escondidas, en la noche, que nadie me vea, Domingo 8:45, me alisto. ¿Para dónde va? A hacer mercado, a hacer una vuelta, por ahí, que nadie sepa que voy por allá a una iglesia donde unos loquitos empiezan a hablar en idiomas raros, y empiezan ahí a caer la gente por ahí, a moverse raramente, y con milagros y cosas de eso, que no sepan, porque quiero mantener la gloria de los hombres antes que conozcan la gloria de Dios. Yo vengo a decir esto, hermano, yo tengo la fe, que eso no pasa aquí en Casa de Gloria, pasa en otras iglesias, ¿verdad? Pero aquí en Casa de Gloria no amamos la gloria de los hombres. Aquí amamos, aquí tenemos sed, aquí apreciamos la gloria de Dios y no nos avergonzamos de que caiga su gloria en este lugar. No nos avergonzamos, hermano, no nos avergonzamos. Cuando Dios desciende, cuando Dios nos quebranta, cuando Dios nos hace llorar acá, cuando Dios, hermano, nos pone a hacer sus locuras, hermano. Mire, a mí se me olvidan los formalismos, a mí se me olvida el protocolo. Como la canción cuando dice que voy a perder la compostura, ¿verdad? Vamos a cantarla, hermano. Póngamela ahí, hermano. Vamos a perder la compostura, oye. Y yo quiero que usted pierda la compostura. Yo le pido a la pastora Tatiana que sea como que es buena perdiendo la compostura en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Pero usted, hermano, yo quiero que usted esta mañana, usted no se avergüence, hermano, que usted no se avergüence. Si alguien a usted le dice que es un cristiano evangélico, aleluya, hermano, ¿usted por qué tiene que avergonzarse? Es lo que usted es, hermano. Nadie se avergüenza de lo que es, amado. Nadie se avergüenza. Mire, ¿sabe qué yo he descubierto? Tristemente los cristianos son los que más se avergüenzan de ser cristianos, hermano. Es increíble, hermano. Mire, yo nunca olvidaré, yo me monté en el metro en New York. Yo nunca olvidaré esta escena. En el metro de New York, Pastor Andrés, ¿sabe qué vi, hermano? Vi un grupo de árabes. Yo nunca olvidaré esta escena, que eran las 12, creo que sí,
Y todos se ubicaron y trataron de ubicar, y se ubicaron a cierto punto, extendieron sus mantos delante de lo que estábamos ahí, hermano, y se arrodillaron ahí con sus mantos y empezaron a hacer sus oraciones. ¿Usted cree que estaba esa gente preocupada por lo que otros estuvieran mirando, opinando, comentando de ellos? Hermano, a esa gente le valía 5 las opiniones de ellos. Es increíble que hasta los árabes, hermano, que hasta los árabes le importen 5 la gloria de los hombres. A ellos les importa más la gloria de su Dios. Y nosotros que tenemos a Cristo, Rey nuestro, Salvador nuestro, hermano, amado, no debería de importarnos lo que la gente piensa, hermano. Es una realidad. Somos cristianos. Usted es cristiano. Es lo que usted es. Usted no puede avergonzarse de lo que usted es. Es su identidad. Su identidad es que es hijo de Dios. Y ante todo, hermano, para nosotros prevalece la gloria de Dios. La gloria de Dios. Para mí la gloria de Dios es lo más importante. Me importa 5 la gloria de los hombres. Me importa 5 la opinión de los hombres. A mí lo que me importa es lo que Dios opine de mí. Y por tanto yo no me voy a avergonzar de decir cada domingo, me voy para la iglesia, me voy a cantar, me voy a adorar, voy a meterme allá a bailar como loquito con toda esta gente que canta, los que van a perder la compostura y demás. A mí me importa 5. Yo voy a buscar la gloria de Dios, porque eso es lo que quiero en mi vida, darle gloria a Dios, y no me voy a avergonzar de ella para nada. ¿Cuántos amados dicen lo mismo? Que no se van a avergonzar de lo que son, hermanos?